La profecía y el mensaje son en sí una elección por parte de Allah, alabado sea. Allah, glorificado sea, dice: ciertamente Allah eligió a Adán, a Noé, a la casa de Abraham y a la casa de Imrán sobre toda la humanidad. Así pues, la profecía y el mensaje no se obtienen mediante una adoración frecuente y fervorosa, o gracias a un estatus elevado y a un poder grande. Más bien, se trata de una elección solo de Allah. Dijo Allah, alabado sea, acerca de los profetas: Allah es quien mejor sabe a quién confiar su mensaje. Es Allah quien elige y es Él, alabado sea, quien escoge. Tanto profetas como mensajeros son las personas más perfectas de su época en cuanto a intelecto y virtud, inteligencia y conocimiento, bondad y castidad, bravura y generosidad, adoración y rigor. Y es imposible que estén por debajo de aquellos a quienes han sido enviados. No pueden ser deficientes en sus sentidos. Al-Tirmidhi narra de Qatada: Allah está complacido con él, que dijo: Allah nunca envió a ningún profeta excepto que le envió con una cara y una voz atractivas. Todos los profetas y mensajeros fueron bellos y atractivos en su apariencia, su imagen y su presencia. Asimismo, fueron los más perfectos en cuanto a su carácter, su forma de ser y sus atributos. Quien lea los textos en el libro de Allah, alabado sea, y la suna de nuestro profeta, que la paz sea con él, ha de sorprenderse. ¿Cómo describió el profeta de Allah, Jesús, que la paz sea con él? Lo describió con los más mínimos detalles hasta hacer que le anhelemos y le amemos. Es como si viésemos con nuestros propios ojos el Mesías, Jesús, hijo de María, la paz sea con él, como si estuviese delante de nosotros. No os sorprendáis, queridos, si os digo que el profeta fidedigno y verídico, aquel que no habla por capricho, Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ya nos aclaró y nos determinó el aspecto de Jesús el Mesías, la paz sea con él. Nos describió su color, su rostro, su imagen, su aspecto e incluso su ropaje, su cabeza y su sudor. Y ello sabiendo que entre nuestro profeta y el Mesías, que la paz sea con ambos, hubo siglos y siglos. Aún así, describió al Mesías con las palabras más elocuentes. ¿Cómo es posible? Es porque se encontró con él 2 veces. Una vez en la noche del viaje nocturno, en ese viaje extraordinario desde la mezquita sagrada de la Meca hasta la mezquita de Al-Aqsa en Palestina. Allí se reunió el profeta, la paz sea con él, con Jesús y le saludó. Y allí, el profeta, la paz sea con él, lideró a los profetas en el rezo, y el Mesías, que la paz sea con él, estaba entre ellos. Y la segunda vez, en el viaje de la ascensión, dice el profeta, que la paz sea con él: entonces fuimos elevados al segundo cielo, donde pidió Gabriel permiso para entrar. Un portal, una de las puertas del cielo. Se le dijo: ¿quién eres? Dijo: soy Gabriel. Se le contestó: ¿quién te acompaña? Gabriel dijo: me acompaña Muhammad, la paz sea con él. Se le preguntó: ¿ya recibió el mensaje? Gabriel dijo: sí, ya lo ha recibido. Entonces se nos abrió la entrada del segundo cielo, dijo el profeta, la paz y las bendiciones sean con él. Y entonces, y he allí a los 2 primos, Jesús hijo de María y Juan hijo de Zacarías, la paz sea con ambos. Ambos me dieron la bienvenida e hicieron súplicas por mí. Allah nos relata que el Mesías, la paz sea con él, se describe a sí mismo diciendo: dijo: soy el siervo de Allah, él me ha entregado el libro y ha hecho de mí un profeta. Empezó por atribuirse la servidumbre a Allah, dijo que es un siervo de Allah. Allah nos dice lo que Jesús pronunció siendo un bebé entre las manos de su madre. Porque Allah supo que vendrían pueblos que dirían que Jesús es el Hijo de Dios, pero él dijo: ciertamente soy el siervo de Allah. Con esta claridad comenzó Jesús, la paz sea con él, su discurso.
mostrando su servidumbre a Allah, alabado sea. Ello indica una cuestión futura que puede que ocurra. Que puedan decir que no es un siervo de Allah, sino un Dios, o es copartícipe con Dios. Por ello, la primera palabra que pronunció y que le describió es esa. Dijo: soy el siervo de Allah. El milagro que me trajo sin necesidad de padre no es inconveniente para que sea siervo de Allah. Dijo: soy el siervo de Allah. Él me ha entregado el libro y ha hecho de mí un profeta. Una elevación en los rangos, un siervo de Allah que Allah ha elevado hasta hacerlo un profeta. No hay duda en que la profecía es el don más destacado del Mesías, que la paz sea con él. Él es uno de los 5 mensajeros más destacados, y es indudable que Allah ha otorgado a los profetas atributos loables y conductas nobles, que los elevan por encima de los demás seres humanos. No obstante, siguen siendo humanos y siervos de Allah. Si leemos el Sagrado Corán, encontramos que Allah nos explica la materia desde la cual creó a Jesús, la paz sea con él. Y ello en réplica a quienes dijeron que es diferente al resto de los humanos, y en consecuencia le atribuyen la divinidad. Ciertamente para Allah el ejemplo de Jesús es como el ejemplo de Adán, a quien él creó de tierra y luego le dijo: sé, y es. Así pues, Jesús, la paz sea con él, no se diferencia del resto de los humanos en la composición de su noble cuerpo, un cuerpo que necesita lo que necesitan los cuerpos humanos. Por ello, Allah, alabado sea, dice acerca del Mesías y su madre: ambos comían alimentos. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. Es sabido que quien necesita comer alimentos es un ser imperfecto que no puede ser un Dios. Además, es natural que necesite hacer sus necesidades, lo cual es un claro defecto que contradice la divinidad. En los dichos de nuestro profeta Muhammad, la paz sea con él, vemos algunas descripciones detalladas de Jesús, la paz sea con él. Así pues, os describe su cabello, su tez, su estatura y más aspectos. En el Sahih de Al-Bukhari leemos que el mensajero de Allah, la paz sea con él, vio a Jesús, la paz sea con él, en el viaje nocturno. Y nos lo describe diciendo: un hombre de estatura mediana, rojo como si hubiese salido de un baño. Nos describe a un hombre de estatura mediana, ni es destacadamente alto ni demasiado bajo. Y con rojo los árabes se referían a aquella persona de blancura intensa con una tez rojiza. Es algo bello para ellos. Como si hubiese salido de un baño, se refiere al hamán en el que se baña la gente. Y en definitiva es una descripción que indica el color bonito de Jesús, la paz sea con él. Es como alguien que se acaba de bañar, puro, limpio y aseado. Y el profeta Muhammad, la paz sea con él, lo describe como una persona de color impoluto, un cuerpo bonito y una cara atractiva. Lo asemeja como si hubiese estado bañándose en un baño y hubiese salido de él con el agua aún goteando de su cabeza. Esto recalca esa belleza de su rostro. En el libro de Musnad de Abu Ya'la leemos que el mensajero de Allah, la paz sea con él, dijo, describiendo al profeta Jesús, la paz sea con él, en el hadith de la noche nocturna: y vi a Jesús como un joven blanco de cabello rizado, de mirada aguda y vientre plano. Es un hadith auténtico, su color es blanco con un tono rojizo, con una mirada aguda, fuerte y penetrante.
Tenía un vientre plano que no sobresalía. Es una bella descripción del profeta de Allah, Jesús, la paz sea con él. El mensajero de Alá, la paz sea con él, describió al Mesías, la paz sea con él, como un hombre de cabello largo, cuya melena cubre su nuca, con un cabello liso que solía peinar y ungirlo con aceite. El Mesías, la paz sea con él, tenía un pecho amplio. De estos textos mencionados concluimos que todos los atributos corporales del Mesías, la paz sea con él, indican que el cuerpo de Jesús, la paz sea con él, fue creado de tierra, tal y como lo fueron el resto de cuerpos. Y tal y como fue creado nuestro padre Adán, que la paz sea con él. Y que el cuerpo de Jesús, la paz sea con él, necesita todo lo que necesitan el resto de cuerpos humanos. Necesita comer, beber, etc. Que el cabello de Jesús, la paz sea con él, es largo y rizado, por debajo de sus orejas. Su rostro era brillante, su estatura era mediana, sin ser demasiado alto ni demasiado bajo. Su composición era robusta y fuerte, con un pecho amplio, una vista penetrante y un vientre cóncavo. Además, su color es blanco con un tono rojizo, lo cual indica el color más bello en absoluto. Y por eso nuestro profeta Muhammad, la paz sea con él, lo asemeja a su noble compañero Urwa ibn Mas'ud. Que Allah esté complacido con él. Encontramos en el Sahih de Muslim que el profeta, que la paz sea con él, dijo: vi a Jesús, hijo de María, que la paz sea con él, y el más parecido a él que haya visto es Urwa ibn Mas'ud. Urwa ibn Mas'ud es el hombre que envió la tribu de Quraysh a nuestro profeta Muhammad, que la paz sea con él, el día de Al-Hudaybiyah, y que luego entró en el Islam y regresó para invitar a su pueblo al Islam. Y escuchad lo que dijo el profeta en descripción del Mesías, la paz sea con ambos. En referencia a su regreso al fin de los tiempos, leemos en Sahih Muslim que el profeta, la paz sea con él, dijo: el Mesías descenderá junto al minarete blanco al este de Damasco, entre dos telas, con las manos apoyadas sobre las alas de dos ángeles. Cuando baja la cabeza, este gotea, y cuando lo eleva, baja de él gotas como perlas. Este es el lugar donde descenderá el Mesías hacia el fin de los tiempos. Y desde el año 741 de la Égira se encuentra en Damasco un minarete de piedra blanca que quizás sea una señal de esta clara profecía. El Mesías vestirá dos trozos de tela teñidos de color ligeramente amarillo, apoyado en las alas de dos ángeles, y cuando baja su cabeza caen gotas de agua sobre su rostro que parecen perlas de color blanco plateado. Y cuando levanta su cabeza, descienden de ella gotas de la belleza y el brillo de las joyas y las perlas. Es una descripción maravillosa. Una pregunta importante se plantea aquí. Hablando de las descripciones físicas del profeta Jesús, la paz sea con él, ¿por qué se afanó el profeta Muhammad en mencionar la descripción física de Jesús, la paz sea con él? ¿Por qué describe su forma con esta exactitud? Tenemos que saber que la relación del Mesías, Jesús, la paz sea con él, con la comunidad de nuestro profeta Muhammad, la paz sea con él, es una relación esencial que empezó antes de la llegada de la comunidad musulmana. Comenzó con la profecía por parte de Jesús, la paz sea con él, y que anunciaba a Muhammad, la paz sea con él. Mucho antes de ser enviado, ya que Allah, glorificado sea, dice:
y para anunciar a un mensajero que ha de venir después de mí, cuyo nombre es Ahmad. Eso dijo Jesús a su pueblo. Y pasando hasta la vuelta de Jesús en el fin de los tiempos, para que la religión sea una basada únicamente en el Tauhid, la adoración solo a Allah y sin copartícipes, es decir, el Islam, y llegando por último al entierro de Jesús, la paz sea con él después de su muerte, y ello con nuestro profeta Muhammad, la paz sea con él, siendo la llegada de Jesús, la paz sea con él, una parte integral de la realidad histórica de nuestra comunidad, relacionado con el grupo que se mantendrá en esta religión en el fin de los tiempos, y que luchará contra el falso Mesías, liderada por Jesús, la paz sea con él, lo cual indica que la concordancia entre la causa de Jesús, la paz sea con él, es un hecho firme y claro, y un camino real desde su principio y hasta su fin. El mensajero de Allah, la paz sea con él, dijo: ciertamente el Espíritu de Allah, Jesús, hijo de María, ha de descender entre vosotros. Reconocedlo cuando lo veáis. Un hombre de estatura mediana, ni muy alto ni muy bajo, entre el color blanco y rojizo, que viste 2 telas. Es como si su cabeza goteara sin estar mojada. Así nos describe el mensajero de Allah, la paz sea con él, el descenso del Mesías, la paz sea con él, en el fin de los tiempos. Y nos pide reconocerlo si lo vemos para unirnos a ese grupo que rodeará al Mesías, la paz sea con él. El profeta Muhammad, la paz sea con él, dijo en un hadiz auténtico: 2 grupos de mi comunidad han sido protegidos por Allah del infierno, el grupo que conquistará la India y aquel que estará junto con el Mesías, la paz sea con él, en el fin de los tiempos. Bienaventurado ese grupo que gozará de la compañía del Mesías en el fin de los tiempos. El profeta se afanó en mencionar los atributos del Mesías: su tez, su rostro, su forma, su vestimenta, su cabeza, su sudor, y en qué lugar descenderá en el fin de los tiempos. Y ello para que los musulmanes lo reconozcan mediante estas descripciones que nos da de él nuestro profeta, y estén con él apoyándole y respaldándole. Con ello se cumplirá la profecía de nuestro profeta verídico y fidedigno. Queridos hermanos, hemos visto las características físicas del Mesías, y nuestro próximo episodio girará en torno de su moral y sus modales, que fueron las mejores, las más excelsas y las más perfectas.